Hello everybody, bienvenidos a una nueva video en mi canal. Es un video informativo sobre mi canal, que ya seguramente ya habré subido otra parte de Black Avatar, pero que a partir de la semana que viene va a cambiar un poco todo. Yo lunes, miércoles y viernes trataré de subir Black Avatar, y el fin de semana trataré de empezar a subir una nueva serie, el Pokémon X Starter Lock. Si no saben lo que es Starter Lock, les recomiendo que vean, como ya dije, la guía de foro de Rubí Starter Lock. Y si no, voy a tratar de explicárselo lo más rápido posible. Como dice Starter Lock, uno que tiene que tratar de tener los iniciales. Es un juego que se juega con iniciales, con Pokémon iniciales. Cuando fue a jugar Rubí, lo jugó una versión randomizada, donde con el Pokéstar se puso a los 3 starters. Y como está randomizada, quiere decir que te aparecen Pokémon al azar. Con un programa puedes hacer que te salgan Pokémon al azar. Entonces afuera le podrían salir otros starters en ese juego. Yo estoy jugando el X porque ese es el único juego donde te regalan otro starter. Bueno, ese quizás es el Pokémon amarillo, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, espero que se me esté viendo. Después, otra regla de Starter es que los iniciales siempre tienen que estar a más nivel, 5 niveles más altos que los que no son Starter. Después, los otros Pokémon que no son Starter, yo los puedo capturar así en el modo Nuzlocke. El primer Pokémon cada ruta lo capturo. Pero ese Pokémon no puede ser del mismo tipo que los iniciales, o de un tipo que vayan a ganar sus iniciales en la evolución final. Quiere decir que si yo estoy jugando Rubí y escojo a Torchic y tengo a Torchic, que después evoluciona en Convoca, que es tipo pelea, no puedo capturar ningún Pokémon tipo pelea. Pero bueno. Hay otra cosa. Cuando me enfrento a un líder de gimnasia, mis Pokémon tienen que estar a menor o igual nivel que el más alto nivel del Pokémon del líder. Si el Pokémon tiene un Pokémon nivel 15, todos mis Pokémon tienen que estar a nivel 15 o menor. ¿Entendido? Y quizás en mi Starter Lock yo cambie las reglas y haga que mis iniciales conservarlos hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que en esto, que por más que mueran van a seguir mi equipo hasta la Elite 4. Quizás solo si pierdo una batalla completa y me mueren todos los Pokémon, ahí en ese caso quizás sí sea el fin del Starter. Si no, voy a tratar de aguantarlo hasta la liga. Cosa de que dure bastante el Starter, el Nuzlocke y que no pierda mitad de camino ni nada. Cosa de hacerlo un poco más largo y duradero el Nuzlocke. Así que entre hoy y mañana empezaré a subir esta nueva guía del X, porque no he subido nada de la sexta generación, y quizás después más adelante suba el Rubio Mega o Zafiro Alpha, también Nuzlocke normal, no sé, estaré viendo eso. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno.